No hay precedentes que yo recuerde en la democracia española, desde las primeras elecciones generales o municipales y autonómicas hasta aquí, de que un partido que no las ha ganado haya cuestionado el resultado electoral. Creo que no hay ninguna, a lo mejor hay alguna hemeroteca por ahí lejana, pero lo dudo mucho. Lo que sí hay es potenciales candidatos a hacerlo algún día, que son todos esos que no han condenado el golpe en Brasil, que son exactamente los mismos que tampoco condenaron el golpe en el Capitolio, que son básicamente los dirigentes de Vox que se han ¿No condenan el golpe del 36 en España, que Edu? se han hartado a hacerse fotos con Bolsonaro y que tienen toda la caterva esta de extrema derecha populista neofascista que recorre las democracias occidentales, pues tienen todo el álbum de fotos. Lo tienen con Le Pen, lo tienen con Trump, lo tienen con Bolsonaro, lo tienen con aquel señor que se llamaba Salvini en Italia. Es que no falta ni uno. Por tanto, estos, que son los únicos que no han dicho nada de lo que sucedió en el asalto al Parlamento de Brasilia, son los mismos que tampoco dijeron nada en el asalto al Capitolio en Estados Unidos, tienen toda la potencialidad para cualquier cosa en términos de no aceptación del funcionamiento de la democracia, porque de nuevo ellos caben dentro de la democracia, pero la democracia no cabe dentro de ellos. Ellos son posibles en una democracia, como decía Inerarity, no militante, que no exige fidelidad completa a cada letra y a cada párrafo de la Constitución, sino que permite que haya expresiones políticas negadoras incluso de la propia Constitución. Esa es la virtualidad de nuestra Constitución, a diferencia, por ejemplo, de la alemana, es que caben expresiones políticas en la legalidad constitucional que niegan la propia legalidad constitucional, que aspiran a superarla, que aspiran a transformarla. Eso cabe dentro de la democracia española. ¿Qué tiene esto por el otro lado? Bueno, pues que en la cara B la democracia española no cabe dentro de esas expresiones políticas, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces en este mismo Hoy por Hoy, ¿no? Creo que Vox cabe en la democracia, pero creo que la democracia y la sociedad española en su complejidad diversa y plural no cabe dentro de Vox. Así que hay candidatos, claro que los hay, hombre, son, en fin, no, yo imagino perfectamente a más de uno en ese partido con comportamientos de negación de resultados electorales, como estamos viendo en otros lados. ¿Y tú, John? Bueno, yo es que creo que Vox ha condenado los actos de Brasil y sí. Yo he escuchado, es que yo es que antes de venir aquí me he mirado... Ha condenado todo tipo de violencia. Bien. ¿Cómo hace con la machista? Pero, en fin, luego iremos con eso. Yo lo que quiero decirte es que hasta Vox, Meloni también he visto un Twitter por ahí, he estado mirando porque digo, a ver qué a ver qué opiniones hay por ahí por el mundo. Sí, pero ¿no? es diferente lo que dice Meloni que lo que dice... Bien. Absolutamente. Ahora escucharemos lo que dijo Jorge Buxade. Que afortunadamente, afortunadamente, hasta Vox no está ni mucho menos haciendo seguidismo de esto, ¿no? Lo digo respondiendo a tu pregunta de los riesgos... El líder de Vox no ha dicho nada. Bien, yo... Sí, y me gustaría que lo dijera, ¿eh? O sea, me tranquilizaría más, Debería. pero al menos Buxade ya ha dicho algo. Es decir, mira, Buxade, escuchemos esto es lo que dice Jorge Buxade, portavoz de Vox. Condenamos la violencia, toda la violencia ejercida contra las instituciones constitucionales democráticas. Pero toda la violencia. Condenamos esos actos de violencia, pero en España no se condena, sino que se indulta a quienes cometieron un delito de sedición y dieron un golpe de Estado contra la unidad nacional y contra las instituciones democráticas. Esa es la condena de Vox. Bueno, pero quiero decir que condena. O sea, la pregunta que tú has hecho de si eso es un riesgo, pues bueno, yo creo que de verdad, creo sinceramente que no existe riesgo ninguno. Sobre la legitimación, deslegitimación, claro, tú, Verónica, acabas de poner una serie de ejemplos de algunos que tienes razón, es decir, que considerar o llamar ocupa a un presidente del gobierno pues no es fino y evidentemente cimienta ese tipo de cuestiones. Ahora, bueno, más que fino es que no es cierto. No, bueno, pero aparte no es cierto, quiero decir, no, pero me refiero que eso serían las declaraciones peligrosas. Pero claro, has dicho otras que, hombre, tú puedes decir que un presidente no está legitimado para no sé qué en un discurso político diciendo, oiga, pues no está legitimado para hacer un cambio, digamos, de fondo de determinadas normas. ¿Eso es mentira? Sin contar, ¿qué? ¿Que eso es mentira? No, vamos ¿Está a ver, legitimado? En la forma... Es decir, en lo que no estaba legitimado Verónica, el Tribunal Constitucional se supone que ya les Verónica, tomó, ¿no? lo que te quiero decir es que no comparemos decir en un discurso, en una declaración eso de usted no está legitimado para no sé qué, a decir que no es un presidente ilegítimo. Pues, John, te voy a decir una cosa. Desde la confianza que nos tenemos, me parece mucho más grave que el señor Feijóo, que va de moderado, diga que el señor Sánchez no está legitimado para determinadas cosas, que Vox le llama ocupa. Porque de Vox me lo imagino, lo espero. Es incluso para
lo que han venido, para intentar dinamitar desde dentro. Pero el señor Feijóo, sinceramente, que va de moderado, no me parece que sean las palabras más adecuadas. ¿Sabes lo que podría decir? En mi opinión, el gobierno no debería. Yo haría otra cosa. Es que ahí está. Es que fíjate, has puesto... Las palabras son importantes. Pero fíjate, Verónica, has puesto ese ejemplo. Has puesto el ejemplo, por ejemplo, de la utilización del avión, de las fuerzas aéreas, el Falcon, el famoso Falcon. Es decir, al final, creo que hay una parte de la sociedad que queréis que la posición del PP sea dentro de una cajita muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, para que no moleste. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Es decir, yo creo que este gobierno ha hecho suficientes cosas mal hechas como para que la oposición lo denuncie. Y evidentemente hay mucha gente que le gustaría que no hubiera oposición, pero tiene que haberla, lo acaba de decir Enarity. Es importante, es fundamental. Lo que diferencia a un gobierno de una democracia o a un Estado democrático de un Estado no democrático es precisamente la oposición, no el gobierno. El que hasta dijo... el peor, perdón un segundo, déjale terminar Verónica, y voy contigo. hasta la peor dictadura del mundo tiene gobierno. Lo que no tiene es oposición y lo que no tiene es alternativa. Y por lo tanto, yo creo que meter en el mismo saco, en el saco de los deslegitimadores de gobiernos y de instituciones, por decir algo en una declaración como es usted no está legitimado para hacer no sé qué, me parece un exceso de límites a la forma normal de hacer oposición en un país. Creo que a eso me refiero. Y decir que no se puede decir que usted puede coger el avión para ir a un guateque, ¿eso también deslegitima? No, si es que entonces aquí lo que no se podrá es decir prácticamente nada ante ninguna situación que pueda hacer este gobierno. Si eso es lo que pretendemos, entonces lo que estaremos matando es la oposición. No es bueno que matemos la oposición. Yo no quiero matar es bueno que matemos la alternativa. Yo no quiero matar a la oposición básicamente porque ojalá se pudiera contar con la oposición. Ojalá para los estados de alarma últimos que hubo se hubiera podido contar con la oposición. Inconstitucionales. Ojalá. ¿Cómo se va a contar con la oposición para un estado de alarma inconstitucional? En aquel momento había el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, pero te digo que eran los tribunales superiores de justicia los que avalaban, los autonómicos, los que avalaban las medidas que se hicieron. Bueno, es decir, como en tantas otras, con votos particulares y como en tantas otras ocasiones se ha utilizado el Tribunal Constitucional, ahora ha cambiado de mayorías. Por lo tanto, no vamos... Deslegitimamos el Tribunal Constitucional. No, te digo que los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Valenciana, de Euskadi, decían otras cosas. Por lo tanto, criterios judiciales para las cuestiones sanitarias, en fin. A partir de aquí, el que le dijo al señor Sánchez, no venga usted aquí a decir nada ni a hacer nada, fue el señor Mariano Rajoy en un debate del Estado de la Nación. Eso sí que me parece que era menospreciar. En un debate del Estado de la Nación. Usted no venga aquí a decir nada ni a hacer nada. Eso, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, en eso que tú dices de quitarle o poner a la oposición una cajita muy pequeña. A partir de aquí, a mí me parece que las palabras son tremendamente importantes y que Feijóo tiene que erigirse como moderado y ejercer como moderado también en las palabras. Cuando uno dice que no está legitimado, está enviando un mensaje diciéndole que no tiene legitimidad. Insisto, pongo el ejemplo de Podemos. No voy a negociar con estos señores porque a mí me parece que no están legitimados para estar en el gobierno. No fue por eso. Por lo tanto, no fue, vamos a interpretar lo que tú quieras, pero eso fue así. No, conviene interpretar la verdad. No voy a negociar el Consejo General del Poder Judicial hasta que Podemos abandone el gobierno. No es verdad. Podemos buscar la hemeroteca. Busca la hemeroteca que quieras. No pasa nada. No puedes justificar teorías sobre un partido en cosas que no son verdad. Yo entiendo tu posicionamiento, pero el Partido Popular juega en el borde. Cuca Gamarra el otro día con el tuit de Lula y aquí esto no sería rebelión. No, con el tuit de Lula no, porque no citaba a Lula. No citaba a Lula, con el tuit que retuiteaba sobre el presidente. Juegan larguero, juegan en el límite y por lo tanto a mí me parece que un partido que es un partido de gobierno debería institucionalizarse.